La ciudad de las damas, libro segundo, capítulo 36. Contra los hombres que pretenden que las mujeres no deben estudiar. Yo, Cristina, después de escuchar su alegato, contesté. Ya veo, dama mía, cuánto bien han traído las mujeres, y si otras han causado algunos males, me parece que en comparación, a la vista sobre todo del saber que aportaron a las ciencias y a las letras, como antes comentamos, el beneficio ha sido inmenso. Por eso me asombra que haya hombres que opinen que las mujeres no deben estudiar y que impiden que lo hagan sus hijas, esposas o familiares, alegando que los estudios arruinarían sus costumbres. Esto te demuestra, me respondió, que las opiniones de los hombres no se fundamentan todas sobre la razón, porque está bien claro que ahí andan equivocados. No se puede admitir que el conocimiento de las ciencias morales, que enseñan precisamente la virtud, corrompa las costumbres. Al contrario, es cierto que las mejora y ennoblece. ¿Cómo creer que fomenta la corrupción? Es algo que no se puede pensar ni decir. No digo que sea bueno que un hombre o una mujer se enfrasquen en las artes de la brujería u otra práctica ha prohibido la Iglesia. Pero afirmar que el conocimiento del bien y de la verdad corrompe a las mujeres es inadmisible. No compartía esa opinión Quinto Hortensio, hábil retórico y gran orador romano. Tenía una hija, Hortensia, a la que quería mucho y estimaba por la viveza de su inteligencia. Le dio el gusto por las bellas letras y le enseñó la retórica, que llegó a dominar con tanta perfección que en nada desmerecía de su padre. No solo se le parecía en la sutileza del ingenio y asombrosa memoria, sino que le igualaba en la elocuencia y arte oratoria. Esta mujer destacó con una contribución admirable, y con ello volvemos al capítulo de los beneficios aportados por el sexo femenino. Cuando Roma estaba gobernada por un triunvirato, Hortensia apoyó la causa de las mujeres y emprendió lo que ningún hombre se hubiera atrevido a emprender. Como el gobierno tenía que hacer frente a graves dificultades financieras, se pensó en ayudar al erario público gravando a las mujeres con impuestos sobre adornos y joyas. Resultó tan elocuente el discurso de esta mujer que todos la escucharon con la misma atención y convencimiento que si hubiera sido su padre, y logró ganar el caso. Sin recurrir a ejemplos de la antigüedad, veamos algo más reciente, como el caso de Giovanni Andrea, el famoso legista que enseñaba en Bolonia hace unos 60 años. Lejos de pensar que el estudio no convenía a las mujeres, a su hija querida, hermosa Novella, le hizo estudiar letras y derecho, hasta tal avanzado grado que, cuando se veía obligado por otras tareas, mandaba a Novella a dar la clase magistral a sus estudiantes. Pero para que su belleza no fuera objeto de distracción para el auditorio, se instaló una pequeña cortina delante de la cátedra. Así podía suplir a su padre, que en honor a su hija dio el nombre de Novella Super Decretalium a un libro de destacados comentarios sobre decretos, que había redactado. De hecho, como ves, no todos los hombres, y sobre todo los más cultos, piensan que está mal que las mujeres estudien. Si es cierto que así opinan los que menos instrucción tienen, porque les disgustaría mucho que unas mujeres supieran más que ellas. Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos. Porque ella solo quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres. Pero como reza el dicho al que antes aludí, lo que naturaleza da nadie lo quita. Y tu madre no pudo arrancar en ti ese gusto por la ciencia, esa tendencia natural que te ha permitido ir cosechando el saber, aunque fuera recogiendo migajas. Tú no crees, de esto estoy segura, que te haya echado a perder tu dedicación al estudio, sino que lo consideras, y con razón, tu más preciado tesoro. Yo, Cristina, solo pude contestarle. Lo que decís, señora, es una verdad como el Evangelio. Libro segundo capítulo 37. La ciudad de las damas. Donde Cristina somete a derechura la opinión según la cual hay pocas mujeres castas. Por 10 que veo, señora,
las mujeres poseen muchas cualidades, pero ¿cómo pueden afirmar los hombres que hay muy pocas castas? Porque de ser así, no les valdrían las otras virtudes. Según lo que os he oído decir, habrá que pensar que lo contrario es verdad. Claro que es todo lo contrario. Tú lo sabes y te lo podría repetir hasta el final de los tiempos. ¿De cuántas mujeres habla la Escritura que prefirieron la muerte antes que renunciar a su pureza? Fue el caso de la hermosa Susana, mujer de un judío rico e influyente llamado Joaquín. Un día que paseaba sola por el jardín, dos ancianos, sacerdotes concupiscentes, se le acercaron para incitarla al pecado. Ella los rehusó, y viéndose rechazados sin contemplaciones, amenazaron con denunciarla a la justicia por delito de adulterio sorprendido infraganti con un joven. En esos casos, la ley de aquel tiempo condenaba a las mujeres a ser lapidadas, por lo que viéndose perdida pensó, si me niego a hacer lo que quieren esos hombres, me expongo a la muerte, y si acepto, ofendo al Creador, por lo que prefiero morir inocente. Entonces Susana empezó a gritar y acudió la gente de su casa. Para abreviar la historia, te diré que los sacerdotes consiguieron hacerla condenar con falso testimonio. Pero Dios no abandona a quien lo ama y proclamó su inocencia por boca del profeta Daniel. Era un niño todavía en brazos de su madre, y cuando estaba viendo pasar el cortejo de gentes llorando que la seguían camino de la muerte, gritó que aquello era injusto y que ella era inocente. Volvieron entonces a la ciudad para interrogar a los dos sacerdotes que, obligados a confesarse culpables, fueron condenados a muerte mientras liberaban a la inocente Susana. Libro segundo, capítulo 38 de la ciudad de las damas de Christine de Pisan. Donde se trata de Sara. De la virtud de castidad de Sara, mujer del gran patriarca Abraham, se habla en el primer libro de la Biblia, hacia el capítulo 20. Paso por alto otras muchas cualidades que menciona la Escritura, para ceñirme al tema. De una belleza singular, Sara despertó el deseo de muchos príncipes, a los que no dejó de rechazar. El faraón llegó a raptarla, pero ella siguió al amparo de Dios, que hizo caer sobre el faraón tamañas desgracias y espantosas visiones, que se vio forzado a devolver a Sara sin haberla tocado. Libro segundo, capítulo 39 de la ciudad de las damas. Aquí se habla de Rebeca. No menos sabia y hermosa que Sara fue la virtuosa Rebeca, esposa del patriarca Isaac. Cantando sus alabanzas en el libro primero, capítulo 24, cuenta la Biblia cómo fue un modelo de castidad para las demás mujeres. Se comportaba con su marido con gran humildad, hasta olvidarse de que pertenecía a un elevado rango, pero Isaac la quería y reverenciaba profundamente. Su virtud le valió algo aún más precioso que el amor de su marido, ya que Dios le concedió la gracia extraordinaria de llevar en su cuerpo ya viejo y estéril a dos hijos, Jacob y Esaú, de donde proceden las tribus de Israel. Libro segundo, capítulo 40 de la ciudad de las damas. De la noble Ruth. Como quiero abreviar, no te citaré todas las mujeres castas de las que habla la Biblia, solo te recordaré de pasada a la noble Ruth, de cuyo linaje procede el profeta Daniel. Brilló por su virtud de casada, y al quedarse viuda, dio una singular prueba de fidelidad cuando abandonó a su propia familia y su país para irse a vivir con los judíos y la madre de su marido hasta el final de sus días. Sobre ella escribieron un libro para recoger el testimonio de una vida tan ejemplar. Libro segundo, capítulo 41 de la ciudad de las damas. De Penélope, mujer de Ulises. Leemos en textos antiguos muchos ejemplos de mujeres paganas que cultivaban la virtud. Así Penélope, esposa del príncipe Ulises, entre cuyos alabados méritos destaca sobremanera la castidad. Es famosa la historia de cómo gastó toda su sabiduría y empeño durante los 10 años de ausencia que pasó su marido asediando Troya, rechazando los amorosos lances y propuestas de cuantos príncipes y reyes había cautivado su belleza, sin que prestara atención a ninguno. Visada, prudente y tenía devoción a los dioses. Después de la destrucción de Troya aún tuvo que esperar otros 10 años, mientras daban por perdido a su marido tras largos infortunios en el mar. Cuando por fin regresó Ulises,
encontró a Penélope asediada por un rey que, atraído por su casta constancia, pretendía casarse con ella. Disfrazado de peregrino, preguntó por su mujer y mucho le agradó cuanto oyó contar sobre su admirable virtud. También le dio gran gozo ver a su hijo Telémaco, niño cuando lo dejó, hombre a la hora de reencontrarse. Entonces yo, Cristina, le dije: veo, señora, que la belleza de esas damas no les impidió ser virtuosas. Sin embargo, muchos hombres afirman que es imposible encontrar a una mujer hermosa y casta. Ella me contestó: quienes dicen esto están ciegos, siempre ha habido, hay y habrá mujeres hermosas y castas. Libro segundo, capítulo 42 de la ciudad de las damas. Donde sigue refutando el mismo argumento con el ejemplo de Mariana. Mariana, hija del rey hebreo Aristóbulo, era de tan singular belleza que no solo sobrepasaba a las mujeres más de su época, sino que, más que criatura mortal, parecía divina aparición. Hicieron su retrato, que mandaron a Egipto al rey Marco Antonio. Deslumbrado por su belleza, dijo que no podía creer que un simple mortal hubiera engendrado una mujer tan magnífica y que debía ser hija de Júpiter. Príncipes y reyes, encendidos los corazones, la cortejaban asiduamente. Ella resistía con una virtud admirable que suscitaba unánimes alabanzas y era más digna de elogio por ser mal casada. Era esposa del rey Herodes Antipas, que entre tantos crímenes había matado al hermano de Mariana. Ésta le odiaba por sus atrocidades y por la violencia y escarnio con que la trataba. Ello no le impidió mantenerse casta, aun cuando sabía además que Herodes había dado orden de matarla si muriese antes que ella para que nadie tras él pudiera disfrutar de su belleza sin par. Continúa el audiolibro de la ciudad de las damas. Libro segundo, capítulo 43. Donde se cuenta el ejemplo de Antonia, mujer de Druso Tiberio. Suele decirse entre la gente del común que es más difícil que una mujer hermosa resista a la seducción de admiradores dispuestos a solazarse en los placeres, a que se mantenga quemarse en medio de las llamas del fuego. Sin embargo, Antonia, mujer de Druso Tiberio, bien supo cómo defenderse. Cuando su hermano, el emperador Nerón, envenenó a Tiberio dejándola viuda en la más lozana y espléndida belleza de su juventud, decidió no volver a casarse. Mayor fama su virtud que la de cualquier mujer de la antigüedad. Sobremanera admirable, dice Boccaccio, porque vivía entre hermosos jóvenes ociosos, que solo se entretenían en la elegancia y el deleite, y andaban siempre ávidos de amorosos juegos. Entre esa corte transcurrió su larga vida por encima de cualquier reproche, con una dignidad que causa asombro si recordamos con nuestro autor que ella era hija de Marco Antonio, ejemplo opuesto de desenfrenada lujuria. Por encima de aquel brasero de impudicia, ella mantuvo su pureza a salvo de las llamas. Podría citarte el ejemplo de muchas mujeres bellas que mantienen su virtud en medio de una sociedad mundana, de modo especial en la corte donde tantos jóvenes solicitan sus favores. Hoy son muchas e insisto para acallar las malas lenguas, porque creo que nunca como en nuestro tiempo se habló tan mal de las mujeres, ni hubo tantos hombres para infamarlas sin motivo. Te aseguro que si hoy viviesen todas esas damas virtuosas de las que hemos hablado, en vez de premiar sus cualidades, como hizo la antigüedad, no dejarían de recibir envidiosas críticas y reproches. Libro segundo, capítulo 44 de la ciudad de las damas. Donde se refuta a los hombres cuando pretenden que a las mujeres les gusta que las violen y, como primer ejemplo, el de Lucrecia. Yo, Cristina, le respondí, creo, señora, todo lo que estáis diciendo. Estoy segura de que son muchas las mujeres a quienes la belleza no impide saber defenderse de las trampas y los engaños de la seducción masculina. Por esto me da pena, me causa indignación oír a los hombres repetir que a muchas mujeres les gusta ser violadas, que no las molesta que un hombre las viole, aunque protesten, que sus protestas solo son palabras. No puedo admitir que les cause placer esa vejación. Puedes estar segura, querida, me contestó, de que ninguna mujer de vida honrada siente placer por ser violada. Al contrario, la violación es para ellas causa del mayor sufrimiento,
y así lo demostraron de forma ejemplar algunas mujeres como Lucrecia, esposa de Tarquinio Colatino, otro Tarquinio, apodado el soberbio e hijo del rey Tarquinio el Mayor, se enamoró ardientemente de la noble Lucrecia, pero como la veía tan casta se percató de que nada lograría con ruegos y dádivas e intentó poseerla. Por la astucia y el engaño. Se ganó la amistad del marido para poder acercarse a su casa sin despertar recelo y un día que sabía que éste estaba ausente fue a visitarla. Sabiendo que gozaba de la amistad de su marido, Lucrecia lo recibió con confiado trato. Se quedó espantada y presa de una horrible ansiedad cuando su huésped, otro propósito, consiguió penetrar por la noche en su alcoba. Sin detenerme para apurar el relato te diré que viendo cómo, por más que le ofreciera regalos y promesas, ella jamás se sometería a su deseo, desenvainó la espada y amenazó con matarlas y gritaba. Lucrecia le instó a que lo hiciera sin tardanza. Porque prefería morir antes que someterse. Tarquinio ideó entonces una innoble estratagema, declararía que ella cometió adulterio con un esclavo. Pensando que darían crédito a la infamia, Lucrecia cedió ante Tarquinio. No pudo callar Lucrecia la afrenta. Por la mañana mandó buscar a su marido, a su padre y demás familiares pertenecientes todos a la aristocracia romana para confesarles entre lágrimas su deshonra. Mientras buscaban aliviar su desesperanza con palabras de consuelo, Lucrecia sacó un cuchillo que llevaba escondido debajo del vestido y dijo: «Es verdad que probar mi inocencia, pero no quiero librarme del castigo por temor a servir de ejemplo a mujeres deshonradas». Con esas palabras hundió violentamente el cuchillo en su pecho y derrumbóse mortalmente herida a los pies de su marido y amigos que inflamados por la ira salieron en busca de Tarquinio. Toda Roma se conmovió por su causa. Destronaron al rey. Y de haber encontrado a su hijo, habría sido hombre muerto. Desde entonces ningún rey volvió a reinar en Roma. Dicen algunos que fue la violación de Lucrecia lo que impulsó a promulgar una ley que condenaba a muerte a todo hombre que violara a mujer, lo que no deja de ser una condena legítima y justa. Libro segundo, capítulo 45 de la ciudad de las damas. Serie perteneciente a los audiolibros de Vindicativa. La historia de la reina Galattilla, mujer del rey Orgiagón, viene a ilustrar el mismo tema. Cuando los romanos iban extendiendo sus conquistas por el mundo, apresaron en plena batalla al rey de Galatia y a la reina también. Durante su cautiverio en el campamento, un general romano cayó ardientemente enamorado de tan hermosa, cortés y virtuosa dama. La persiguió e intentó conquistarla con favores y magníficas dádivas, pero viendo que nunca lograría su propósito, la tomó brutalmente a la fuerza. La dama ultrajada no cejó hasta tomar venganza y se mantuvo callada a la espera de una ocasión propicia. Cuando trajeron el rescate que habían de pagar por su libertad, ella pidió entregárselo en persona al general que guardaba la prisión. Luego le recomendó volver a pesar el oro para no verse defraudado en el precio. Cuando lo vio absorto en la tarea, sacó un cuchillo y lo apuñaló. A continuación, sin temblarle el pulso, le cortó la cabeza y se la llevó a su marido, a quien contó la historia y por qué había tomado venganza. Libro segundo, capítulo 46 de la ciudad de las damas, audiolibro. Donde se cuentan más ejemplos para ilustrar el mismo asunto. Acabo de contarte ejemplos de mujeres casadas cuya dignidad no pudo soportar la angustia de la violación. Podría citarte otros tantos referidos a viudas y vírgenes. Así una mujer griega, Hipo, fue raptada por piratas que saqueaban los mares de Grecia. Como era muy hermosa, andaban persiguiéndola con tanto apremio que, al ver que no podría sustraerse al horror de la violación, prefirió la muerte a la angustia de tan abominable suerte y, arrojándose al mar, ahogó. De la misma manera, los sicambrios, llamados hoy franceses, atacaron a los romanos con un inmenso ejército y una multitud de gente, ya que, pensando ocupar Roma, habían traído a sus mujeres e hijos. Cuando las mujeres se percataron de que los sicambrios iban perdiendo la batalla, se reunieron para deliberar y acordaron morir antes que ser deshonradas porque sabían que, según las costumbres guerreras, iban a ser violadas.
Se rodearon con filas de carros y carretas a modo de fortaleza, y recogiendo algunas armas, lucharon con gran arrojo. Lograron matar a algunos soldados romanos, pero todas ellas perecieron. Las demás defendían su honor suplicando que las dejaran consagrarse al templo de Vesta, y si no accedían al ruego, se quitarían la vida. Lo mismo ocurrió con vírgenes como Virginia, noble doncella romana, a quien Claudio, un juez corrupto, creyó poder apremiar y poseer a la fuerza con engaño. Aunque era muy joven, prefirió la muerte antes que ser violada. Finalmente, te diré que en una ciudad de Lombardía donde entraron a saco, las hijas del señor a quien acababan de matar, sabiendo la suerte que las esperaba, idearon una extraña estratagema que las honra. Le colocaron entre los pechos carne de pollo crudo que con el calor fue desprendiendo un olor pútrido que echó atrás a cuantos enemigos se les acercaban. Dios mío, cómo apestan esas mujeres lombardas, decían antes de retroceder. Pero realmente ese hedor preservó la fragancia de sus almas. Libro segundo, capítulo 47 de la ciudad de las damas, audiolibro. Donde se refuta cuanto se afirma sobre la inconstancia de las mujeres. Derechura contesta a Cristina con las pruebas de falta de firmeza que dieron ciertos emperadores. Señora mía, me acabáis de citar destacadas pruebas de la admirable constancia, fuerza y nobleza de ánimo de las mujeres. ¿Acaso hicieron más tantos robustos varones? Los hombres, sobre todo los autores de libros, vociferan en contra de las mujeres. A quienes reprochan su frivolidad e inconstancia, siempre las retratan volubles, maleables como niños y faltas de carácter. Estos hombres que acusan a las mujeres de debilidad, ¿acaso son tan valientes en la vida diaria que nunca flaquean ni cambian de parecer? Porque, si a ellos les falta firmeza, ¿no es vergonzoso exigir a los demás lo que uno no tiene? Muy querida Cristina, me respondió, ¿no has oído lo que se suele decir, que el necio ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo? Ahora te demostraré lo inconsecuentes que son los hombres y en qué contradicción caen cuando acusan a las mujeres de ser volubles e inconstantes. De hecho, como todos pretenden que la naturaleza femenina es inestable, se podría suponer que ellos siempre tienen el ánimo bien templado, o al menos que son más constantes que las mujeres. Pero resulta que exigen mucho más de las mujeres de lo que ellos demuestran. Los hombres, que siempre proclaman su fuerza y coraje, caen en tamaños fallos y criminales errores no por ignorancia sino a sabiendas de que se equivocan, eso sí, siempre se buscan disculpas, diciendo que el error es humano. Ahora bien, que una mujer tenga el menor fallo, provocado, en general, por un abuso de poder por parte del hombre y ya están listos para acusarlas de inconstancia y ligereza. Me parece que en justicia ellos deberían tolerar en las mujeres esa ligereza que tanto les reprochan y no tratar como si fuera un crimen lo que en su caso tildan de peccata minuta. No existe ley ni tratado que les otorgue el derecho de pecar más que las mujeres ni que estipule que los defectos masculinos son más disculpables. En realidad ellos se van cargando de tanta autoridad moral que se atribuyen el derecho de acusar a las mujeres de los peores defectos y crímenes, sin saber nunca comprender o disculparlas. Quienes tanto difaman a las mujeres nunca reconocen su fuerza y constancia, que les permiten soportar tantas vejaciones por parte de los hombres. Así, el hombre siempre tiene el derecho a su favor porque pleitea representando a ambas partes, como muy bien escribiste en tu Epistre Audiu de Amours. Me has preguntado si los hombres demuestran tanta constancia como para poder permitirse acusar a las mujeres de ser volubles. Acércate a los libros de historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, piensa en lo que te ha tocado vivir y en tu experiencia de cada día y no repares siquiera en hombres del común o de baja condición, sino en los más grandes y poderosos. Verás dónde están la perfección y la fuerza moral, la templanza de ánimo y la constancia. Claro que me refiero a la mayoría de ellos, porque si hay hombres sabios, constantes y valerosos, y buena falta hacen. Si quieres ejemplos, bien antiguos, bien recientes, de esta acusación hecha por los hombres a las mujeres como si ellos estuvieran por encima de toda sospecha en cuanto a firmeza y seriedad, piensa en la vida de los hombres poderosos y famosos, donde resulta aún más escandaloso. Tomemos el caso de los emperadores,
que vaya a decirte, te pregunto si se ha visto a una mujer tan débil de carácter, tan miedosa, inestable e inconstante como el emperador Claudio. Era tan voluble que al cabo de una hora revocaba las órdenes que acababa de dar, nadie podía fiarse de su palabra, porque siempre estaba de acuerdo con el último que acababa de hablar. Su necia crueldad le arrastró a asesinar a su mujer, por quien no cesaba de preguntar luego para que se acostara con él. Mandaba buscar para jugar a los dados familiares a quienes acababa de mandar cortar la cabeza. Era tan pusilánime que le temblaba el cuerpo sin cesar y no confiaba en nadie. ¿Para qué seguir con un retrato que combina los rasgos más desastrosos de cobardía y abyección? Él no fue el único en asumir el poder del imperio con tanta debilidad. ¿Acaso fue mejor Tiberio? ¿Sería posible encontrar en una mujer tanta inconstancia, tan voluble discurso y desordenadas costumbres? Libro segundo, capítulo 48 de la ciudad de las damas. Donde se habla de Nerón. En el capítulo de los emperadores, ¿qué vamos a decir de Nerón? La flaqueza e inestabilidad de su carácter eran notorias. Al comienzo de su reinado intentó complacer a todos con ecuanimidad, pero pronto se dejó arrastrar por su lascivia, avaricia y crueldad. Para dar rienda suelta a sus inclinaciones, cogía sus armas y salía de noche recorriendo las calles con sus compañeros de lujuria para dedicarse a orgías y a cualquier clase de impudicia en lupanares y sitios de mala fama. Para provocar riñas empujaba a los paseantes, a los que hería o mataba si protestaban. Entraba a patadas en tabernas y burdeles para violar a las mujeres, y casi lo mató el marido de una de sus víctimas. Los baños, donde celebraba fiestas durante noches enteras, eran para él motivo de la mayor lujuria. Lanzaba a capricho azarosas órdenes que revocaba al instante. Arrastrado por la vanidad y un desenfrenado lujo, despilfarró una gran fortuna en satisfacer sus fantasías y perversos gustos. Perseguía a los justos y le atraía la maldad. Fue cómplice del asesinato de su padre e hizo matar a su madre. Una vez muerta, mandó abrirle el vientre para ver dónde había sido concebido y comentó, después de examinarla detenidamente, que ella había sido muy hermosa. Mató a la noble Octavia, su mujer. Y se casó con otra a la que quiso al principio pero a la que terminó matando. También mató a Antonia, hija de su predecesor, que se negaba a desposarse con él. Por fin, hizo matar a su hijastro, un niño de 7 años, porque un criado jugando con él lo había tratado como a un príncipe. A su maestro Séneca, el gran filósofo, lo condenó a morir porque su sola presencia le parecía un reproche a sus crímenes. Fingiendo ofrecerle un remedio para el dolor de muelas, envenenó a uno de sus generales y usó también veneno, que vertía en sus copas o mandaba mezclar con los alimentos, para terminar con la vida de los más respetables patricios en cuanto le parecía que obtenían riquezas y poder. Después de matar a su tía, confiscó sus bienes. A cuantos nobles romanos mandó ejecutar o enviar al exilio, masacrando luego a sus hijos. Tenía adiestrado a un hombre egipcio, notable por su crueldad, para que solo comiera carne humana, y así devoraba vivas a sus víctimas. Sería imposible hacer un recuento de sus atrocidades y donde parar el relato de sus depravaciones sin fin. Aún así, remató sus crímenes con el incendio de Roma, que ardió 6 días y 6 noches, provocando un desastre en el que mucha gente murió. Mirando derrumbarse una torre entre llamas, se alegró ante la belleza del espectáculo y empezó a cantar. Mandó degollar a los santos Pedro y Pablo como diversión que entretuviera su cena. Después de un reinado de 14 años, los romanos, que tantas atrocidades habían sufrido por su culpa, se rebelaron contra él, que, desesperado, acabó con su vida. Libro segundo, capítulo 49 de la ciudad de las damas, audiolibro. Donde se trata del emperador Galba y de sus sucesores. No pensarás que pretendía escandalizarte con lo que acabo de contarte de la crueldad de Nerón. Te parecerá un caso excepcional, pero ten por cierto que de haber vivido más tiempo, su sucesor, Galba, hubiera resultado parecido por su depravación y desmedidos vicios.
Siempre vacilante e inestable, ora cruel e irascible, ora blando en extremo, envidioso, rencoroso, lleno de infundadas sospechas y odio hacia sus caballeros y príncipes, asustadizo y cobarde, y por encima de todo, avariento. No alcanzó a reinar más de 6 meses porque lo asesinaron para poner término a sus crímenes. ¿Puede decirse que era mejor Otón, quien le sucedió? Suele decirse de las mujeres que son coquetas, pero aquel hombre de cuerpo débil era tan refinado que jamás se vio persona tan delicada. Acostumbrado a la blandura y molicie, despilfarraba y robaba con avarienta voracidad. Era vergonzosamente glotón, hipócrita, desleal y presa de toda suerte de impudicia. No duró más de 3 meses su reinado porque lograron vencerle sus adversarios y él mismo puso fin a sus días. No fue mejor Vitelio, que sucedió a Otón. Tenía tantos vicios que no quiero enumerarlos. No vayas a creer que exagero. Mira las crónicas y vidas de los emperadores para ver cuántos fueron justos, valiosos y constantes. Julio César, Octavio, Trajano y Tito sí lo fueron, pero por cada hombre excepcional como aquellos encontrarás 10 infames. Ahora hablemos de los papas y hombres de la Iglesia, que tendrían que alcanzar mayor perfección que el resto de los mortales. Durante los primeros tiempos de la Iglesia sí llegaron a la santidad, pero desde que Constantino dotó a la Iglesia con riquezas y fuertes ingresos, lo que queda de santidad. ¿Qué voy a decirte? No tienes más que ir a los libros de historia. Si me dices que esto era antes y que ahora todo está bien, vete observando todas las condiciones y estados para decidir si el mundo está mejor y si los hechos y dichos de los príncipes, el poder temporal y espiritual, están demostrando firmeza y constancia. Está claro, pero no diré más. Ahora bien, me pregunto cómo pueden hablar los hombres de la inconstancia caprichosa de las mujeres sin sentir bochorno, cómo no se avergüenzan viendo con qué ligereza llevan los asuntos que tienen a su cargo, asuntos que son responsabilidad de ellos, no de las mujeres, donde demuestran una vacilación en sus conductas que resulta del todo infantil. Y no se olviden los varones de la perfecta firmeza con que se aplican las propuestas y acuerdos que ellos toman en sus consejos. Al fin y al cabo, ¿cómo definir la inconstancia y la ligereza sino como algo que va en contra de la razón que lleva a toda criatura razonable a hacer el bien? Cuando un hombre o una mujer deja que la sensualidad oscurezca su razón, esto es debilidad e inconstancia. Cuanto más se hunda en de error una persona, más vulnerable se vuelve porque ya no le alumbra la razón. De todo cuanto relatan los libros de historia, y según creo la experiencia no lo desmiente, queda claro que, en contra de lo que puedan afirmar los filósofos y demás autores que gozan de autoridad sobre la inconstancia de las mujeres, nunca existió mujer alguna que alcanzara el grado de perversidad de muchos hombres. Como ejemplos de mujeres perversas, hablan los libros y las crónicas de Atalia y de su madre Jezabel, reinas ambas de Jerusalén, de Brunehilde, reina de Francia, y de algunas más. Pero piensa en la perversidad de un Judas, traicionando a su divino maestro, que solo le había prodigado el bien, o en la crueldad del pueblo judío, que no solo mató por odio a Cristo sino a varios profetas que le precedieron, lapidándolos o quebrando sus huesos. Mira el caso de Juliano el apóstata, cuya perversidad hizo pensar que era el anticristo, o el tirano Dionisia de Sicilia, de tan execrable vida que solo leerla resulta abominable. Si consideras cuántos reyes indignos y emperadores desleales reinaron sobre el mundo, cuántos papas heréticos y avarientos prelados desprovistos de fe, y todos los falsos profetas y anticristos por venir, estimarás que los hombres bien podían callarse y las mujeres agradecer a Dios que haya colocado sus preciosas almas en cuerpos femeninos. Ahora, para refutar con ejemplos los argumentos de los hombres sobre la debilidad de las mujeres, te hablaré de mujeres de gran poderío cuyas historias son maravillosas de oír. Libro segundo, capítulo 50. Donde se habla de la fuerza moral de Griselda, marquesa de Saluces. Hablan los libros de un marqués de Saluces, llamado Gualtieri, hombre hermoso y cortés, pero cuya conducta destacaba por su rareza. Sus varones no dejaban de amonestarle e instarle a que se casara para tener un sucesor. Tras negarse mucho tiempo, terminó asintiendo, pero exigió de sus vasallos que aceptaran la mujer que eligiera,
fuera quien fuese, lo que ellos juraron. El marqués gustaba a menudo de los placeres de la caza y la cetrería. Cerca del castillo había una pequeña aldea donde, entre otros campesinos, vivía un labrador llamado Gianucolo. Aquel hombre justo y honrado era mayor, pero tenía una hija de 18 años llamada Griselda, que le cuidaba y mantenía hilando lana. El marqués, que solía pasar por la aldea, se había fijado en su conducta recatada y mucho le agradaba la belleza de su rostro y hermoso cuerpo. Convocó un día a sus varones, a quienes había prometido desposarse, para que junto con las damas acudieran en la fecha señalada convidados a sus bodas. Iniciáronse los preparativos para una ceremonia fastuosa y el día el marqués mandó cabalgar a todos sus invitados y encabezó el cortejo para ir en busca de la novia. Fue derecho hasta la casa de Gianucolo y se encontró con Griselda, que volvía de la fuente llevando en la cabeza un cántaro lleno de agua. Ella se arrodilló y Gualtieri le mandó ir en busca de su padre. Cuando le dijo que iba a casarse con su hija, le respondió que así fuera si tal era su gusto. Entonces las damas entraron en la choza para vestir a la novia con ricos atavíos y joyas preciosas, dignas de su rango, que había preparado el marqués. La llevó el marqués a palacio, donde se casaron y para abreviar te diré que por sus muchas cualidades y agradable trato esa mujer supo ganarse la estima y el afecto de todos, sirviendo y queriendo a su marido también a la perfección. Aquel mismo año la marquesa dio a luz una niña, nacimiento causó gran alegría, pero cuando llegó a la edad en la que ya no necesitaba tomar pecho, para poner a prudencia y constancia de Griselda, el marqués le hizo creer que los varones se indignaban ante la idea de que una hija suya llegara a reinar y que querían matarla. Ante esa nueva, tremenda para cualquier madre, Griselda contestó que ya que él era el padre en sus manos estaba la suerte de su hija. Entregó la niña a un escudero, que fingió llevársela para matarla, pero viajó con ella hasta Bolonia para dejarla en casa de la condesa de Panice, hermana del marqués, a fin de que la cuidara y educara. Pese a que pensaba que su hija había muerto, Griselda se guardó de dar muestra alguna de tristeza y de dolor. Al año siguiente, la marquesa quedó otra vez embarazada y dio a luz un hermoso niño, cuyo nacimiento fue acogido con gran alborozo. Para poner nuevamente a prueba a su mujer, Gualtieri le dijo que había que matar al niño porque así lo exigían sus vasallos. La dama contestó que si no les bastaba con la muerte de su hijo ella estaba dispuesta a morir también, si él quería. Como antes hiciera con su hija, entregó el niño al escudero sin aparentar ningún dolor. Solo le encomendó que lo enterrara, para que su tierna carne no fuera pasto de pájaros y fieras, pero ante tanta crueldad el rostro de Griselda permaneció impasible. No se dio por satisfecho el marqués, que decidió seguir poniendo a prueba a su mujer. Llevaban viviendo juntos 12 años, y tan irreprochable había sido su conducta que lo razonable hubiera sido pensar que sobraba cualquier prueba. Sin embargo, la hizo venir un día a sus aposentos y le dijo que estaba a punto de perder el feudo porque los varones rechazaban rendir pleitesía a la hija de Gianucolo. Para apaciguarlos, era preciso que volviera a casa de su padre y que él tomara una esposa de más alto linaje. Siempre he sabido y creído, señor, replicó Griselda a tan severa propuesta, que no había comparación entre tu nobleza y fortuna y mi pobreza, ni me tuve en tanta estima que pensara poder ser tu amante, y menos tu esposa. Ha llegado el momento de volver a casa de mi padre donde acabaré mis días. En cuanto a llevar dote, me acuerdo de cómo antes de franquear el umbral de la casa paterna, me mandaste quitarme la ropa para adornarme con las ricas prendas que me destinaste para la boda. Yo no traje otra dote que la fidelidad, la virtud y pobreza. Todo lo demás te lo entregaré, me quito el vestido para devolvértelo, toma el anillo de boda y demás joyas y arneses con que me ataviaron en la cámara nupcial. Salí desnuda de casa de mi padre y desnuda he de volver allí, pero como me parece una falta de pudor que el vientre que llevó a 2 hijos tuyos quede expuesto a las miradas del pueblo, te pido que si lo tienes a bien, y como premio a la virginidad que te entregué y que no puedo volver a llevarme de este palacio, me dejes llevar una sola camisa para tapar la desnudez de quien fue tu esposa además de marquesa.
Así fue, delante de varones y damas. Griselda se fue desvistiendo, se descalzó, se quitó las joyas y con su sola camisa se. Ya había corrido por el país el rumor de que el señor pretendía repudiar a su mujer y la gente acudía a palacio, triste y desesperada. La cabeza desnuda, descalza y desnudo el cuerpo bajo la camisa, Griselda salió cabalgando, acompañada de los varones caballeros y damas, que maldecían al marqués y lloraban conmovidos sobremanera por la bondad de su dama. Griselda, en cambio, no soltó una sola lágrima. Al oír el alboroto, su padre, que siempre había temido que el marqués se cansara de un matrimonio tan dispar, salió al encuentro de su hija llevando su viejo vestido gastado, que había guardado para tal trance, y se lo entregó impasible. Ella retomó su vida humilde y pobre cuidando de su padre, a quien consolaba de la amarga pena que sentía al ver cómo su hija, tan encumbrada, había vuelto a caer en la miseria. Cuando Gualtieri pensó que ya había puesto bastante a prueba a su fiel esposa, mandó a tu hermana que viniera desde Noroma con un rico séquito de damas y caballeros y trajera también a sus 2 hijos, pero sin decir a nadie quién era su padre. Ariu 11c o a sus vasallos su boda con una joven noble que se Raua en tutela en casa de su hermana. Reunió en palacio a una asamblea de gentiles hombres y damas para acoger a su hermana y mandó a Griselda que volviese, dándole las siguientes órdenes. Griselda, mañana llegará con mi hermana la joven con quien me desposaré. Quiero que sean recibidas con todos los honores. Como tú conoces mis costumbres y la disposición de los aposentos y salas del palacio, de todo y mandes a los criados para que cada uno reciba el trato acorde a su rango, antes que nadie, por supuesto, mi futura esposa. Cuida bien de que todo esté a punto. Al día siguiente empezaron los fastos. Griselda seguía vestida pobremente, pero no por ello acogió con menor cortesía y distinción a quien ella creía la futura esposa, diciéndole con una reverencia: bienvenida seáis, señora mía, a esta casa. Con amable trato y gracia, también acogió al joven y a cada caballero y dama de la corte, sin descuidar a nadie. Si su vestido revelaba baja condición, sus maneras y gestos, su porte hacían pensar que era dama de la más alta distinción y sabiduría. Los convidados extranjeros se sorprendían de que tan pobres hábitos ocultasen tanta nobleza y elocuencia. Los festejos se iban celebrando sin ningún fallo porque todo lo había previsto Griselda. Ella estaba fascinada por la doncella y el joven, alababa su belleza y no se apartaba de ellos. A la hora prevista para la misa, el marqués, que todo lo había ordenado, o como si fuera a casarse con la joven, se presentó ante la asistencia, mandó venir a Griselda y le preguntó: ¿Qué piensas, Griselda, de mi futura esposa? ¿No te parece buena y honrada? Ciertamente, señor, contestó ella sin vacilar, sería difícil encontrar otra más bella y honrada. Pero con toda humildad. Quisiera rogar y aconsejarte que no la atormentes ni la trates con tanta crueldad como a la primera, porque es más joven y ha tenido una educación más blanda, por lo que no podría soportar tal esposa. Al oír esta respuesta, quedóse asombrado el marqués ante tanta fuerza de carácter y tan firme y templado valor. Le admiró su extraordinaria constancia y sintió compasión por todos los sufrimientos que le había causado durante tanto tiempo y por la desgracia que ella seguía padeciendo, aun sin haberla merecido. Para nada. Empezó a hablar ante todos. Griselda, ya has probado sobradamente tu constancia, tu fidelidad, lealtad y profundo amor hacia mí. Creo que ningún hombre recibió jamás tantas pruebas de amor conyugal como me has dado tú. Se le acercó, la abrazó tiernamente y besándola, le dijo: solo tú eres mi esposa. Otra no quisiera ni tendré nunca. Esta joven que pensabas me era destinada, es hija tuya y mía. Este es tu hijo. Que lo sepan todos los presentes, cuanto hice fue para prueba a mi mujer, no para condenarla. Aquí están mis hijos, a los que no mandé matar sino educar en casa de mi hermana. Cuando oyó esas palabras, presa de la felicidad, la marquesa se desvaneció. Cuando volvió en sí, abrazó a sus hijos, a los que inundó de lágrimas, y entre los asistentes no se veía a nadie que no llorase de alegría o compasión. Griselda gozó de mayor admiración que nunca. Volvió aún más ricamente ataviada y enjollada y empezaron unas espléndidas fiestas. Durante 20 años más vivieron en paz compartiendo la felicidad. El marqués
estima de todos trayendo a palacio a Giannucolo, el padre de su mujer, del que no se había preocupado hasta entonces casó a sus hijos honrosamente y a su muerte con consentimiento de los varones, le sucedió su hijo.